modernos. Esto es Ley Abierta, un podcast donde exploramos el mundo legal y sus implicaciones en las sociedades modernas. Este podcast es producido por Todo Legal y Medios Modernos. El 7 de diciembre del 2023, la Secretaría de Trabajo publicó en la Gaceta el Acuerdo 625-2023, mediante el cual se crea el Sistema Hondureño de Casos Laborales, más conocido como SICAL por sus siglas. Este sistema se establece como una continuación de lo dispuesto en el artículo 4 de la Ley de Inspección del Trabajo, que regula el Sistema de Registro Nacional Simplificado de Patrones. El Acuerdo 625-2023 otorga un plazo de 6 meses para que todos los empleadores se inscriban en el SICAL, plazo que se cumplió el pasado 7 de junio. Visión Mundial, a través del proyecto Futuros Brillantes, ha desarrollado el SICAL. Hoy me acompaña el ingeniero, licenciado y también abogado Alan Cruz de Visión Mundial para explicar el funcionamiento de este sistema, su propósito y las implicaciones que tiene para empleadores y trabajadores. Un poquito sobre Alan Cruz. Alan es licenciado en Mercadotecnia, máster en Administración de Proyectos, máster en Gestión de las Tecnologías de la Información, abogado y actualmente es director adjunto del proyecto Futuros Brillantes de World Vision. Empecemos definiendo qué es el SICAL, de qué trata este sistema que ustedes desarrollaron en World Vision en conjunto con la Secretaría de Trabajo. El SICAL es, como su nombre lo dice, es el Sistema Hondureño de Casos Laborales. El sistema es todo una herramienta tecnológica para la gestión tanto de la Secretaría de Trabajo principalmente, pero también de los empleadores, los trabajadores, los sindicatos, todos. Es básicamente la concreción o llevar la Secretaría de Trabajo a un espacio tecnológico. El SICAL tiene una serie de módulos, desde el que vamos a platicar el día de hoy, que es el Registro Nacional Simplificado de Patronos y Empleadores, pero también tiene otros módulos para la gestión de las inspecciones, otro módulo para la gestión de las conciliaciones, para el registro de los sindicatos, para el registro de los trabajadores, y así para otras operaciones que tiene el sistema y que tiene la Secretaría de todo lo que son casos laborales. Un poco para modernizar el quehacer de esta institución, pero pues los que son laboralistas saben que la Secretaría de Trabajo es una institución bastante caracterizada por el uso del papel y el sello y procesos bastante todavía burocráticos y todo en papel, ¿verdad? Entonces el SICAL viene a ser esa herramienta para trascender a la era tecnológica para el tema de la gestión de los casos laborales. ¿Se mantiene, Alan, el tiempo que mencioné en la introducción? O sea, que el plazo máximo de vencimiento para que se inscribieran patronos o empleadores era el 7 de junio de este año. ¿Eso es así o se extendió un poco ese plazo? En el acuerdo ejecutivo, que es el acuerdo CETRA 625-2023, se publicó en la Gaceta con fecha 19 de enero del 2024. Entonces, como el acuerdo dice que tendrá 6 meses a partir de su publicación, la Secretaría de Trabajo inicialmente estableció un primer periodo que se empezó a contar del 20 de enero, que es la fecha que tiene el Diario Oficial de la Gaceta, aunque cuando el acuerdo se había publicado desde diciembre, pero partimos de la fecha oficial que tiene la Gaceta, ¿verdad? Como todos sabemos, esa es la fecha legal, por decirlo así. Entonces, el primer plazo se dio del 19 de enero del 2024 al 20 de julio, que eran los primeros 6 meses. Justamente el 19 de julio, la Secretaría de Trabajo emitió un comunicado oficial diciendo que se iba a extender el plazo por 3 meses más. O sea, todos sabemos, pues, según la ley de procedimiento administrativo, que usualmente cuando se dan prórrogas es por la mitad del plazo original, y entonces esto fue lo que la Secretaría de Trabajo hizo aquí. Extendió el plazo de inscripción del 20 de julio del 2024 al 19 de octubre. Entonces, respondiendo concretamente a tu pregunta, tenemos hasta el 19 de octubre para completar el registro, sí, de manera pues gratuita, sin ninguna presión de alguna consecuencia legal ni nada por el estilo. Así que todavía tenemos tiempo. Lo que sí hemos visto, Rodil, es que muchas, o sea, el 18, el 17 de julio se estaban registrando 400 empresas por hora. Hoy pues se están registrando 300 empresas por día y a veces y va bajando.
Entonces, la tendencia que tenemos es que, y aquí así estábamos esperando, era que va a ser que se van a registrar otra vez el 18 o el 19 de octubre, una vez que se vence el plazo. Entonces, sí, un consejo es no esperar para el último día, porque si algún documento me falla o si me falla la electricidad o el internet y estoy en el mero plazo, pues entonces voy a estar con la preocupación. ¿Cuántas organizaciones o empresas van inscritas más o menos de momento? Gracias a Todo Legal, este podcast llega a tus oídos. Descubre por qué Todo Legal es la herramienta líder en investigación y monitoreo legal en Honduras. Únete a los más de 5,000 profesionales y organizaciones que utilizan Todo Legal en sus operaciones. Desde firmas legales, grupos empresariales, organizaciones de sociedad civil, farmacéuticas y generadores de energía, confían en Todo Legal para estar mejor informados. Explora sus precios y contacta a su equipo hoy en www.todolegal.app o envía un correo a info@todolegal.app. Todos los detalles están en las notas de este episodio. Desde que el sistema entró en funcionamiento al día de hoy, tenemos un poquito más de 11,400 empresas registradas entre personas naturales, personas jurídicas, comerciantes individuales. En su mayoría, obviamente, son las personas jurídicas las que más se han registrado, ¿verdad? Y que obviamente el pico de registro fue en el mes de julio, a la expectativa del vencimiento del plazo, ¿verdad? Y si nos vamos a actividades económicas, la mayor cantidad de empresas que están registradas pertenecen al sector del comercio, un poquito más de 3,500 empresas de ese sector, cerca de 1,700 empresas que se dedican a prestar servicios a otras empresas, como por ejemplo empresas de consultoría, abogados, esas son las empresas que van ahí. Restaurantes, hoteles, un poquito más de 600, cerca de 600 empresas de la construcción y así sucesivamente. Tenemos, y el mayor departamento de donde se han registrado es el departamento de Cortés, en su mayoría los sectores de San Pedro Sula y Choloma, ¿verdad? Es de donde más registros tenemos en la actualidad. ¿Quiénes deben inscribirse? La obligatoriedad del registro del SICAL, del registro simplificado de patronos y empleadores, está basado en el artículo 4 de la Ley de Inspección, y este artículo dice que se deben registrar todas aquellas empresas o personas que empleen a otros. Y esto no está exclusivo solamente a personas jurídicas o a empresas formales, pero también comerciantes individuales, iglesias, empresas de derecho público como las instituciones del Estado, las municipalidades, todo aquello que tenga un trabajador a su servicio debe registrarse. La única excepción son los servicios domésticos, es decir, una persona natural con un trabajador doméstico, un conductor al servicio de su vivienda o una trabajadora doméstica no se debe registrar. Pero, por ejemplo, un bufete de abogados con una secretaria se debe registrar. La oficina de un médico que tiene una recepcionista se debe registrar. Y cada quien, el sistema mismo tiene allí cómo se puede registrar, si puede ser como persona jurídica, como comerciante individual o como persona natural. La única mandatoriedad es que tenga empleados a su cargo. Entonces, por ejemplo, yo puedo estar constituido como un comerciante individual y tengo un comedorcito donde tengo 2 horas que me ayudan a atender a mis clientes, entonces me tengo que registrar como un comerciante individual que tengo empleados. O, por ejemplo, yo tengo un negocio en mi casa en donde hago comida para vender, pero lo hago así de manera artesanal, entonces yo me registro como persona natural que tengo 2 trabajadores, ¿verdad? No importa si la labor es continua o temporal, tengo que registrar. Y también esto aplica para todas las organizaciones sociales, por ejemplo, ONGs, iglesias, todo este tipo de instituciones que se deben inscribir en la DIRSAC también aplica para inscribirse. Y un poco sobre el contexto o las motivaciones, digamos, de este registro, tal vez si nos pudieras compartir
cuál es el espíritu del registro y también sobre su origen, ¿verdad? Ya lo mencionaste tú, que tiene una relación con el reglamento y la ley de inspección del trabajo, donde se habla acerca del Registro Nacional Simplificado de Patronos, pero pues el nombre difiere un poco, ¿verdad? Porque no se llama Registro Nacional Simplificado de Patronos, sino que, como tú mismo lo mencionaste, abarca más aspectos: registro de patronos, de casos, de sindicatos, etcétera. Entonces, como que tal vez va un poco más allá que lo que inicialmente se visualizó en el reglamento y en la ley de inspección de trabajo. Entonces, si tal vez nos pudieras compartir un poco sobre el espíritu de este registro y qué es lo que busca, así a grandes rasgos. El registro nace de la ley. Sin embargo, para que un registro tenga sentido, tiene que tener una utilidad. Y la primera pregunta que se hace un empleador o una persona que está obligada a registrarse allí: ¿y yo para qué me voy a registrar? ¿Cuál va a ser el beneficio? Entonces ahí es donde se empezó a trabajar en la idea de que el registro simplificado que manda la ley estuviese conectado con un sistema global, en este caso de gestión de los casos laborales, con el propósito de que los empleadores, los trabajadores y todas las personas que se deben registrar tengan el beneficio de poder acceder a los servicios de la Secretaría de Trabajo de manera virtual y que no solamente sea un registro de base de datos. Nos vamos a ir un poquito más atrás en el tiempo. En el año 2012 específicamente, hubo una serie de organizaciones de trabajadores que interpusieron una queja ante la Oficina de Tratados del Gobierno de los Estados Unidos, alegando varias violaciones en materia laboral. El representante de comercio, pues obviamente basado en lo que dice el tratado, se hizo una investigación para identificar la veracidad de estas quejas interpuestas por los trabajadores. En la investigación salió que las quejas que se interpusieron por parte de los trabajadores tenían algún nivel de validez, pero que la razón por la que las quejas eran válidas es porque existía una deficiencia general en el sistema de administración del trabajo de Honduras. Es decir, las leyes hondureñas, las regulaciones hondureñas en el tema laboral eran muy buenas en una materia, pero en el campo ya de aplicación y, por ejemplo, en la parte ya de inspección del trabajo y en las capacidades que la ley le atribuía al inspector y a la Secretaría de Trabajo como tal, había mucho por hacer. Entonces allí se conformó una mesa tripartita donde estuvieron los empleadores y los trabajadores con el gobierno, y de ahí surge el proyecto de ley de inspección. Y a la par del proyecto de ley de inspección surge también en esta ruta de trabajo que se aprobó por los tres sectores, es decir, aquí por parte de los empleadores estuvo el COEP, la Asociación Hondureña de Maquiladores y otras asociaciones y cámaras de comercio de diferentes partes del país. Igual las centrales de trabajadores dijeron: ok, para resolver estos asuntos que dieron origen a estas quejas en su momento, pues entonces se va a tener todo un esquema de fortalecimiento en donde se empezó creando manuales de procesos, protocolos de formación, protocolos de actuación para la aplicación de la ley, y ahí nació el Sistema Electrónico de Casos, hoy llamado SICAL. Y dentro de sus módulos se establece, entre otros, por ejemplo, muchos de los que nos están escuchando hoy han tenido la necesidad de hacer un cálculo de prestaciones para ver si se van o no se van, o si su empresa decide terminar la relación, o si ustedes son los empleadores y deciden terminar a sus trabajadores. Lo primero que se hace es ir a buscar el cálculo de la Secretaría de Trabajo. Bueno, el cálculo también es un módulo del SICAL, solo que es un módulo abierto que no requiere registro. Y dentro del SICAL se decidió pegar el Registro Nacional Simplificado de Patronos, porque de entre las complicaciones que existían para aplicar la ley laboral era la efectiva localización de las empresas para poderles notificar en caso de que hubiese una cuestión laboral que atender. Eso del lado del trabajador. Pero del lado del empleador también habían quejas de que sus empresas se veían envueltas en cuestiones, en quejas laborales, a veces de manera incorrecta. Porque, por ejemplo, venía un trabajador y decía: yo trabajo para la empresa Variedades Alan, pero de repente Variedades Alan no era su empleador real, sino que su empleador real era Servicios de Limpieza María, que Variedades Alan contrató. Y el día que ese trabajador la despedían, iba y denunciaba a Variedades Alan. Y Variedades Alan no se daba cuenta de que tenía un problema legal hasta que no llegara una notificación de una corte.
o hasta que el problema se escalaba más allá. Entonces, se empezaron a hacer estas preguntas, ¿no? Los empleadores y los trabajadores, bueno, ¿y cómo resolvemos esto? Porque tenemos, por un lado, el problema de que las empresas no se sabe a dónde notificar una gestión laboral, pero también está el otro lado, la queja de los empleadores de que sus empresas andaban siendo objeto de procesos legales que no correspondían. Entonces, la forma de resolver eso era, obviamente, creando un registro en donde una vez que las empresas ya estén debidamente dadas de alta en la base de datos, reciban notificaciones en caso de que un problema laboral y que las empresas mismas puedan utilizar ese registro para solicitar los servicios de la Secretaría de Trabajo. Por ejemplo, un servicio de conciliación, una inspección de asesoría técnica, una asesoría laboral general y lo mismo para cualquier tipo de gestión. De ahí es de donde nace este registro y también de ahí viene un poco la historia de cómo nace el sistema hondureño de casos laborales SICAL. La idea es que podamos llegar a tener una Secretaría de Trabajo virtual. Alan, siguiendo en esa misma línea alrededor del alcance y del espíritu de este registro, me gustaría saber con qué otras instituciones actualmente se conecta esta información o si se pretende en el futuro integrar con otras instituciones como, no sé, el RAP u otro tipo de organizaciones que puedan tener un interés en acceder y saber qué está pasando alrededor de estos casos o esta información que va a estar ahí. Pues el sistema nace con esa intención, con la intención de ser una Secretaría de Trabajo virtual. Sin embargo, y sigue siendo la intención. El tema aquí, Rodil, es que las instituciones del Estado no son muy abiertas a compartir su información entre sí. Y de hecho el Registro Nacional Simplificado de Patronos nace porque la primera intención era conectar el SICAL con bases de datos ya existentes. Por ejemplo, la base de datos del Sistema de Administración de Rentas o la base de datos del registro del Instituto de la Propiedad. Pero nos encontramos que esas bases de datos estaban bastante dispersas y que era muy difícil interoperar entre las instituciones. Entonces, se decide crear un registro y sí, el sistema tiene las capacidades suficientes para conectarse con otros sistemas y para interoperar. Sin embargo, en este momento, en esta primera etapa, la idea es que se pueda operar dentro de los servicios de la Secretaría y que esa información pues se pueda compartir, por ejemplo, con la Procuraduría de la República y que eventualmente pues se pueda conectar con otros sistemas como el Seguro Social o el RAP. Pero todavía no estamos ahí. Necesitamos que el sistema madure un poquito para poder llegar hacia eso, porque en este momento estamos haciendo el primer paso, ¿no? Que es salir del siglo XX o del siglo XIX, donde todo se hace en papel, al siglo XXI de un solo, en donde se está implementando pues la gestión electrónica de casos. Y sí, la idea es que el sistema tenga todas esas utilidades, ¿no? Y no solo para los empleadores, que es lo que con el módulo que más se estaba promoviendo en estos días, pero también los trabajadores, que un trabajador pueda hacer consultas en línea fácil, sin necesidad de tener que moverse a las instalaciones de la Secretaría, que un sindicato pueda iniciar todo su proceso de registro y de legalización fácilmente, sin necesidad de tener que ir físicamente a la Secretaría de Trabajo. Esa es la idea en este momento, igual del lado de los empleadores, que los empleadores puedan solicitar los servicios que necesitan, por lo menos los primeros pasos, ¿no? De un servicio, que los puedan acceder de manera virtual, o si, por ejemplo, están en un caso, ¿verdad?, que virtualmente puedan entrar y conocer el estado de su gestión, o si hay una inspección en la cual ellos resultaron que necesitaban darle seguimiento, entonces ver dónde está, si hay una solicitud que hiciera el empleador, por ejemplo, es un proceso de auditoría internacional de sus marcas a las que le sirve y dentro de su auditoría le piden que le hagan una inspección de asesoría técnica la autoridad nacional y quiere ver cómo va ese proceso, lo pueda ver ahí en línea en el momento, ¿no? Claro, los sistemas, la bondad que tienen, Rodil, es que pueden crecer de acuerdo a la voluntad y a la imaginación de las autoridades que tengan. Y obviamente un poco del presupuesto disponible también. Pues para los servicios electrónicos ya existe un marco legal
ya existe instrumentos legales que nos habilitan a hacer transacciones electrónicas. El sistema está creado con los sistemas de seguridad necesarios para proteger la información de quienes se registran, y eso pues permite que el sistema sea lo suficientemente capaz de evolucionar, de ser escalable en el tiempo, por lo menos en los próximos años. ¿Quién le da mantenimiento al sistema? ¿La tecnología detrás de esto le da World Vision, le da la Secretaría de Trabajo? ¿Es un proyecto? ¿O cómo se va a ver ese mantenimiento de este proyecto a través del tiempo para darle el adecuado actualización de los servidores, que todo esté operando en orden, pues revisar todas las cuestiones ahí tecnológicas necesarias? El sistema está siendo construido por un equipo de ingenieros que hemos contratado desde World Vision. Me voy un poquito más atrás. La Secretaría de Trabajo obviamente tenía esta responsabilidad de hacer este sistema. Sin embargo, pues como nos hemos de imaginar, las instituciones del Estado normalmente no tienen los recursos, el presupuesto, ni tampoco el personal suficiente para construir este tipo de herramientas en el tiempo que se requiere. Es más, la ley de inspección se publicó, es el decreto 178 de 2016, y entró en vigencia en abril de 2017. Y el sistema viene a entrar en vigencia hasta en 2024. La razón es que en su momento la Secretaría de Trabajo no tenía el presupuesto, ni los recursos, ni la gente necesaria para dedicarlo a esto. Entonces aquí es donde el gobierno de los Estados Unidos, obviamente en una negociación bilateral con el gobierno de Honduras, dice, ok, nosotros vamos a poner los recursos para poder trabajar en construir este sistema. Y ahí es donde entramos nosotros como World Vision. World Vision pues somos una ONG completamente apolítica, nos dedicamos a la gestión de proyectos de desarrollo, y pues el gobierno de los Estados Unidos licita el proyecto, futuros clientes en su conjunto, y pues World Vision es quien gana la licitación. Y dentro de este proyecto pues está el componente de crear el sistema electrónico de casos para la Secretaría de Trabajo. Entonces nosotros ahí constituimos un equipo de ingenieros en sistemas, ingenieros industriales, especialistas legales, especialistas en procesos, para que se hiciera toda la recolección de información de cómo se hacen las cosas en este tema de la gestión de las relaciones laborales. Y todo se revisó con base en 3 criterios. ¿Qué dice la ley? ¿Cuáles son las normas de la industria para esto? ¿Y qué cosas son las costumbres? Entonces, obviamente, aquello que tiene que ver con costumbres son las que se eliminan de la ecuación, y luego nos quedamos con las buenas prácticas y las leyes. Y eso es lo que nos lleva a generar procesos y sistemas estandarizados. Entonces, obviamente hay que buscar tecnologías que sean lo suficientemente seguras y robustas para una herramienta como esta, pero que también sean lo suficientemente administrables para que en algún momento esto se le tiene que transferir a la Secretaría de Trabajo. Entonces, ¿cómo funciona? Actualmente la responsabilidad está compartida entre World Vision y la Secretaría de Trabajo. Claro, en este momento nosotros estamos llevando el liderazgo de la gestión del sistema en términos de la infraestructura, la programación, la actualización, los ajustes, la gestión de cambios, gestión de errores, y a medida que vamos terminando un módulo, lo vamos transfiriendo a la Secretaría de Trabajo. Y para los que se preguntan, ¿y será la Secretaría capaz de administrar estas tecnologías? Sí, sí lo son. Hemos pasado por un proceso de formación con el equipo de IT de la Secretaría de Trabajo de un poquito más de 8 meses, en donde ellos han estado a la par de nuestros ingenieros, siendo adaptados en los lenguajes de programación, las infraestructuras que se manejan, tanto las que se tienen on-premise y en la nube, las metodologías de desarrollo de software que hemos utilizado, y en fin, todo los aspectos técnicos, ¿no?, del sistema. Y, por ejemplo, en este momento el registro simplificado de patronos, este módulo ya, nosotros ya solo estamos a un nivel de soporte con ellos, ya prácticamente ellos son bastante autónomos, y prueba de ello es el pico que tuvimos, como te comentaba, en el 18 y 19 de julio por ahí, que tuvimos una frecuencia de registro casi de 400 empresas por hora.
el sistema no se cayó, el sistema no dio problemas. Sí, sí nos generó un volumen fuerte, particularmente al equipo de IT de la Secretaría, casi que unos 1.600 solicitudes de soporte salieron, pero pues de 10.000 registros, que tú recibas 1.000 preguntas, realmente es normal en la implementación de un sistema, porque son preguntas de usuario, ¿verdad? Son preguntas de ¿y cómo subo esto? Y mire que me dio este mensaje y aquí ¿qué hago? Y tal vez son cositas que son de orientación. Entonces, en este momento, la Secretaría de Trabajo es completamente capaz de administrar el software. Pero claro, nosotros como organización tenemos un contrato con el Departamento de Trabajo de los Estados Unidos y en ese contrato establece que nosotros vamos a dejar, digamos, los arreglos hechos para que el sistema tenga sus licencias, su soporte, sus garantías por un periodo de 2 años después de finalizado el proyecto del sistema. Claro, esos 2 años empiezan a contar a partir de que se entrega cada módulo, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, el registro simplificado de patronos, nosotros hicimos la entrega oficial, si no estoy equivocado, fue ahorita en el mes de junio, entonces tiene 2 años de soporte y garantía por parte de nuestros como proyecto para que el sistema, pues, en caso de que presente alguna cuestión ahí, pues nosotros vamos a colaborar. Pero no estimo que sea necesario porque el equipo de la Secretaría de Trabajo, pues, como te comento, ha pasado por un proceso de formación bastante intensivo para que ellos lo puedan gestionar. Es más, ellos ya en este momento están gestionando todo lo que es el soporte del CICAL. Para entender un poquito implementación de esto, pero más a nivel de usabilidad en la población. Tú sabes que muchas veces de los retos a la hora del desarrollo de tecnologías y de todo tipo, ¿verdad? Comerciales y públicas, es que la gente las utilice. Entonces, que todos los actores que requieren formar parte del uso de la tecnología conozcan la herramienta, le den uso, generen las transacciones necesarias para que el sistema funcione y se cumplan los propósitos para los cuales fueron creados estas herramientas o en este caso pues el CICAL. Entonces, ¿hay algo de eso que me puedas compartir? ¿Cómo se ve el éxito, digamos, para ese proyecto? Que se registren las empresas, pero posteriormente ¿qué suceda? ¿Qué nivel de reclamos o casos o qué tipo de cosas están queriendo que sucedan en la plataforma y cómo está contemplado que los funcionarios dentro de la Secretaría de Trabajo puedan procesar toda esa información? Me imagino que han sido cosas que ustedes han pensado esto que les estoy preguntando, ¿o no? Claro que sí. De hecho, cada módulo tiene sus indicadores de performance que nosotros pretendemos alcanzar. Y debo decirlo, Rodil, que la población responde mejor de lo que inicialmente anticipamos. Por ejemplo, el primer módulo que nosotros liberamos y sin hacer ninguna bulla ni nada fue el de cálculo de prestaciones. Ese módulo lo liberamos el año pasado, más o menos ahí por abril, mayo, si no estoy equivocado. Ese módulo hoy tiene un poquito más de 170,000 transacciones. Entonces, 170,000 transacciones, estamos hablando de que en promedio, ¿qué? Serán unas 120,000, 130,000 personas. Para mí, eso es un nivel de respuesta y es orgánico, o sea, sin hacerle publicidad, sin promoverlo en ningún lado, simplemente se colgó, la gente busca cálculo de prestaciones Honduras y ese sistema es el que le sale y hace su transacción. Entonces, para mí, claro, todo módulo, todo sistema es perfectible, ¿verdad? Este nivel de transaccionalidad a nosotros nos permite aprender del comportamiento que tiene la población y así buscar las formas más efectivas para que sea más fácil su uso. Este es el módulo de cálculo. En el módulo del registro simplificado de patronos, pasó su prueba de fuego en el mes de julio, porque antes del mes de julio, Rodil, nosotros habíamos hecho jornadas de inscripción controlada, ¿verdad? Donde se conectaban los empleadores y estábamos nosotros ahí con el equipo de la Secretaría de Trabajo, acompañando su proceso de inscripción, entonces era casi como talleres guiados. Uh-huh. Pero cuando se acercaba el plazo del vencimiento, las empresas solitas empezaron a registrarse y ya cuando vimos el nivel de registro creciendo a 100 por hora, 200 por hora, dijimos nosotros, este sistema ya funciona por sí mismo. Claro, hay preguntas, y depende también no voy a desconocer que no es casualidad que el departamento con mayor registro sea Cortés y particularmente San Pedro Sula y Choloma por encima de cualquier otra parte del país, porque claro,
el acceso a tecnología en Cortés es mayor a que el que puede existir en, gracias a Dios, o Islas de la Bahía, ¿verdad? O en otras zonas montañosas del país, donde lugares que no hay ni siquiera acceso a servicio celular. Eso no lo vamos a desconocer. Pero la idea es llevar la población hacia allá. Así como el TikTok está en todos lados, y así como cuando nosotros necesitamos hacer una transferencia bancaria, lo logramos hacer, y hasta entre 4 o 5 bancos, así igual es que llegue el SICAL para el que lo necesite, ¿verdad? Para un trabajador, para un empleador, porque lo que se pretende es que toda la población, por lo menos, que tiene acceso a un celular y que tenga acceso a datos, pueda tener también acceso a los servicios laborales. Porque, pues, así como está configurada la capacidad de respuesta de la Secretaría de Trabajo, es imposible, con los recursos que tiene asignados, que pueda llegar a todos los trabajadores del país. Ahí es donde la tecnología juega un papel importante, porque mucha gente lo que necesita es una consulta puntual. Claro. ¿Qué pasa si renuncio? ¿Qué pasa si tal cosa? Y eso el SICAL, con un apartado de preguntas frecuentes o con una atención virtual, lo puede resolver sin necesidad de que ese ciudadano vaya, por ejemplo, un ciudadano que viva en San Antonio de Oriente. En San Antonio de Oriente es un municipio que está al sureste de Francisco Morazán. En este momento, un ciudadano que de San Antonio de Oriente tiene que ir a la Secretaría de Trabajo en Tegucigalpa son de 3 a 4 horas en tráfico. Que en 5 minutos, por vía virtual, se puede ahorrar esas 3 horas de tráfico. No digamos el mismo símil si lo hacemos, por ejemplo, en Balfate, en Colón, que la regional más cercana a la Secretaría de Trabajo está en Tocoa. Y por ahí llega el día que la inspectora anda haciendo inspecciones y llegó de balde. Entonces, eso es lo que anda buscando resolver el SICAL. Y claro, eventualmente, en el futuro, lo que vemos nosotros es que más servicios de los que actualmente presta la Secretaría se vayan incorporando de manera virtual y que en la medida de que vaya pasando el tiempo, así como hicimos la transición en el sistema de impuestos. Tú te recuerdas que antes absolutamente todo había que ir a hacer fila a la DEI. Hoy ya se ocupa una constancia de solvencia o si un RTN o cosas que son trámites relativamente sencillos, desde la computadora, desde el celular se pueden hacer. Y esa es la misma visión para el SICAL, que transacciones que son relativamente sencillas, que son de consulta, que son transacciones de A más B igual C, se van a ir directamente por vía electrónica. Claro, ya nunca la tecnología va a sustituir del todo la experticia, ¿no? Para casos ya más específicos, una trabajadora embarazada que ha sido despedida injustificadamente, ya esas cosas sí requiere una asesoría más directa, entonces ahí sí se va a desplazar a la institución. O un empleador necesita conocer detalles de un caso confidencial y no quiere que se quede en registro electrónico, sino que solamente una consulta verbal, y entonces allí ni modo se va a tener que desplazar. Pero la idea es esa, ¿no? Ir evolucionando y cada módulo tiene sus indicadores. Para el caso, si por ejemplo la idea, el registro simplificado de patronos tenga registros en toda la República. ¿Por qué es importante esto? Bueno, hoy día ya tiene registros de, gracias a Dios, de Islas de la Bahía, de Cotepeque, de todos lados. Eso nos dice a nosotros que la geografía no es una barrera para ingresar al sistema. ¿Qué tan difícil es este proceso de registro? ¿Se requiere un experto o lo puede realizar cualquier persona que pueda utilizar Facebook u otra red social a las cuales estamos acostumbrados ya? Pues mira, Rodil, yo te voy a decir que yo particularmente, personalmente tuve la oportunidad de apoyar gente incluso de la tercera edad, que no son muy duchos con la tecnología, y los vi cómo ellos hicieron sus registros. Simple y sencillamente lo que tienen que hacer es ordenar su documentación y ir siguiendo lo que el sistema le va pidiendo. ¿Qué documentación tiene que tener la persona que se va a registrar? Todos sus datos personales, su RTN, su constitución de sociedad, si es una persona jurídica, su constitución de comerciante individual o su tarjeta de identidad, si se va a registrar como persona natural. Tiene que tener el RTN de la empresa, el RTN propio,
Si es el mismo en los dos lados. Si es una ONG, la constancia de la DIRSAC. Si es una institución del Estado, su acuerdo de creación. O sea, el chiste de esto es que si tenemos la documentación que el sistema nos pide, el registro no nos toma más allá de 20 minutos. Ok, o sea, básicamente es ingresar información, ¿verdad? Es correcto. Y subirla, porque el sistema te pide que subas los escaneados. Los archivos. De la documentación. Y esta información posteriormente es revisada como para un proceso de control de calidad a lo interno por parte de alguien de la Secretaría para verificar que todo está de acuerdo a lo solicitado. ¿O es automatizado en la plataforma? El registro te deja subir lo que vos querrás. Vos puedes poner el menú de un restaurante si querés. Ajá. El principio del sistema obviamente es el de declaración jurada. O sea, cuando yo subo a un sistema del Estado de la Información, de manera tácita, al darle guardar, estoy yo asumiendo como usuario que la información que yo estoy subiendo ahí es cierta y verdadera y sujeta a revisión por una autoridad. Entonces, si yo vengo y subo el menú de la cafetería, va a llegar un inspector a hacerme la verificación y va a ver en mi registro que lo que tengo es el menú de la cafetería y me va a poner una multa. El sistema te va a dejar pasar porque lo que pide es que haya un adjunto allí, pero ya la revisión es cuando se haga un proceso de inspección. Ok. ¿Y qué pasa con las personas, llámense pues contratantes, o sea, empleadores o sociedades mercantiles que operen en lugares donde tal vez hay poco acceso a Internet o personas que no saben usar Internet? ¿Cuál es la solución para estos casos de uso? Pues lo que ha hecho la Secretaría de Trabajo es que ha habilitado algunos espacios donde la gente puede llegar y llega con sus documentos y ahí hay una persona con una computadora que le ayuda a subir su información. Porque sí, sabemos que hay bastantes casos al respecto y se pueden abocar a la oficina de la Secretaría más cercana. La Secretaría de Trabajo tiene 20 oficinas a nivel nacional en casi todos los departamentos del país. Entonces, puede hacerlo por esa vía. Estos mecanismos. O sea, como jornadas, digamos, ya como las que han hecho y como las que no sé si todavía están haciendo, que se realizan en determinados lugares y la gente puede ir a realizar su proceso de inscripción o en la Secretaría. Es correcto. ¿Verdad? Sí, de hecho, hay más jornadas. Por ejemplo, ayer hubo dos. Hubo una en Danlí, en la Cámara de Comercio e Industrias de Danlí, y hubo otra en el Colegio de Abogados de Honduras. Entonces, aquí el chiste es que la gente apenas se dé cuenta de que esta obligación existe, abóquese a su cámara. Por ejemplo, han habido asociaciones gremiales muy responsables que han hecho a instancia de ellos estos procesos de registro. Por ejemplo, la Asociación de Maquiladores, en cuanto se dio cuenta, organizó 2 semanas de inscripción y allá llegaron casi todas las empresas maquiladoras que en un proceso de 2 semanas se habían registrado. Quedaron registradas, claro. O sea, Así es. Para proteger al gremio, digamos, para que el gremio esté cumpliendo con la normativa sin ningún impasse, que no vaya a significar una sanción o algo por el estilo. Exacto. Y entonces pueden abocarse a su cámara más cercana. En muchas cámaras tienen incluso personas que han sido capacitadas para orientar a sus agremiados en cómo hacer este registro. Por ejemplo, la Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa, la Cámara de Cortés, la Cámara de La Ceiba, Canatur, tienen gente que ha estado en estos procesos y que apoyan a sus agremiados y que ellos, en caso de tener una duda, nos llaman a nosotros o a la Secretaría y con gusto damos el soporte. ¿Cuál es, Alan, la sanción o multa para quienes no se inscriban a este registro, para los obligados que no se inscriban? En la ley de inspección, en el artículo 90, se establecen las sanciones que se van a tener en caso de infracciones a la ley laboral. El no registrarse en el SICAL, en el Registro Simplificado de Patronos, es catalogada como una multa, una infracción no cuantificable. Es decir, no es que dejó de pagarle dinero en específico a los trabajadores. Entonces, las infracciones no cuantificables, hay una tabla ahí en la misma ley que establece cuánto es. Entonces, en el caso del no registro del SICAL, tiene el mismo peso a que no tenga un reglamento de trabajo, a que no tenga contrato de trabajo. O sea, es una infracción a la ley laboral. Y estas infracciones tienen una multa de 100,000 lempiras. Claro, no es que, y esto quiero aclararlo, no es que llegado el 19 de octubre
y usted no se registró, el sistema se va a cerrar. No es así. Pero a partir del 19 de octubre, si llega un inspector y ve que usted no se ha registrado, entonces lo va a emplazar por una infracción de incumplimiento de la ley laboral. Entonces, para evitar eso, es tan sencillo como entrar al URL, a la dirección empleadores.trabajo.gov.hn y seguir los pasos que está ahí. Y claro, si ya la empresa, después de que lo emplaza a la dirección de inspección, que le da 3 días para corregir la falla, no lo hace, es porque ya de verdad la gente no quiere aprovechar el espacio, pues. Claro. Vamos a poner el enlace también en las notas del episodio para quienes lo quieran ubicar ahí, pero es bien sencillo, empleadores.trabajo.gov.hn. Y Alan, conversando un poquito con qué otra normativa se relaciona, pues ya hablamos de dónde se desprende esto, ¿verdad? Que del artículo 4 de la Ley de Inspección de Trabajo, que es pues, el lugar de donde se le da vida a lo que es el Registro Nacional Simplificado de Patronos y que termina convirtiéndose en esto más amplio que es el SICAL. Pero me gustaría saber en otras jurisdicciones, en otros países, que es muy común ese tipo de registros o también forma parte de algún tratado internacional al que nosotros estamos inscritos, por el cual tuvimos que desarrollar este registro. ¿Qué hay en el derecho internacional sobre esto? Con la primera parte, si hay registros de empresas y gestión virtual de empresas en otras partes del mundo, sí. De hecho, hace unos 2 años por ahí, nosotros aquí en Honduras fuimos parte de un proceso de compartir experiencias de construcción de sistemas de gestión de la labor de inspección y de registro de usuarios en conjunto con Colombia, con Sri Lanka en el sudeste asiático, con Uruguay en América del Sur, con México. Es decir, esto es una gestión bastante común. De hecho, es raro que los países no lo tengan, estas gestiones de empresas en línea. Como te comenté al principio, no es que hay un tratado que manda que las instituciones del Estado tengan registros nacionales, pero sí, Honduras es suscriptor del convenio 81 de la OIT, que habla sobre la inspección del trabajo y que expresamente este convenio dice que la administración del trabajo deberá llevar un control sobre los empleadores del país, ¿verdad? Ese es uno. Otro es que, como lo comenté antes también, todo este proceso de modernización de la Secretaría, su origen fue una queja de las organizaciones sindicales en el marco del Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y los Estados Unidos. Y por eso es que los Estados Unidos decidieron financiar el sistema, porque dijeron, ok, es cierto que hay una queja originada en la relación comercial entre Centroamérica y los Estados Unidos en el marco del CAFTA, pero también es cierto que el gobierno de los Estados Unidos puede colaborar a que Honduras, en este caso, cumpla efectivamente con lo pactado en el capítulo 16 del Tratado de Libre Comercio. El Tratado de Libre Comercio, el CAFTA, en su capítulo 16, en esencia lo que dice es que Honduras, así como los otros países de Centroamérica, se va a comprometer a cumplir con su legislación laboral y que para ello va a tener las herramientas suficientes para hacer cumplir la ley. Pero claro, cuando el gobierno de Estados Unidos hizo esta investigación y se dio cuenta que los problemas de aplicación de la ley iban más allá a la simple voluntad del Estado, es decir, por mucho que el Estado tuviera voluntad de aplicar la ley laboral, habían problemas estructurales, como la falta de algunas normas, por eso nace la ley de inspección, y la falta de algunas herramientas, por eso nace el SICAL, para dar una respuesta más efectiva a lo que dice este capítulo 16 del Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y los Estados Unidos, el que conocemos como CAFTA. Al final es una muy buena práctica, una herramienta para poder perfeccionar la ley, ¿verdad? O sea, para que se pueda aplicar la ley, lo que ya está dispuesto en la normativa laboral de Honduras y de muchos países, una herramienta como esta se vuelve un instrumento de mucha utilidad para que se haga realidad todo lo que se dispone ahí. Honduras a veces es un país que no necesita más leyes. O sí, bueno, en materia laboral, vamos a decir que nuestro Código de Trabajo, a pesar de ser del año 1959, es bastante completo. Pero, obviamente, en 1959, por ejemplo,
dentro de esas 5 profesiones que están en este momento más contratan personas son los agentes de servicio por medios electrónicos, los call centers, toda la industria de servicios en línea, todo el tema de e-commerce, todo eso no existía en 1959. Entonces, por muy avanzada que fuera la ley, sí necesitamos crear herramientas y por eso es que nace el SICAL. Y tal vez ahorita los empleadores particularmente van a decir, ¿y para qué? ¿Y por qué no se conectan? ¿Y qué no sé qué? ¿Y qué barbaridad? Y me andan persiguiendo. Pero una vez que empiecen a que tengan necesidad de los servicios y que puedan acceder con un par de clics, van a empezar a ver la utilidad de tener estos registros. Y también si en algún momento la empresa llega a ser denunciada de manera irresponsable o de manera equivocada por alguien y le cae una notificación, es más fácil para un empleador resolver un problema cuando está pequeño a tener que después ir por meses y honorarios legales altos en cortes, ¿no? Totalmente, hace mucho más fácil ese proceso. Y para cerrar, Alan, mencionaste que van 11.400 empresas o registros realizados. ¿Cuál es el número al que aspiran? O mejor dicho, ¿cuál es la cantidad de empresas que se calcula que existen en Honduras? Pues fíjate, Rodil, que esto es un dato que no hay una sola respuesta unificada en este momento en Honduras, porque las empresas formales todas deben registrarse en el registro mercantil de su localidad, pero precisamente por esa característica de descentralización es que hay unos más significados que otros, ¿verdad? Entonces, para ser más concreto, el registro mercantil entre Tegucigalpa y San Pedro Sula tiene un poquito más de 300,000 unidades económicas, entre empresas, comerciantes individuales, personas naturales que realizan comercio. Sin embargo, no todas esas están activas. Entonces, ese es un reto. Al final del día, la meta que nosotros nos hemos puesto como institución y que también la Secretaría pues se la ha puesto hacia ellos es que para el final del año tengamos por lo menos unas 80,000 empresas inscritas entre personas naturales y jurídicas, que es lo que normalmente circula alrededor de los servicios que presta la Secretaría en un año promedio, ¿verdad? Unos 80,000, 100,000 usuarios, que de estos pues esperamos que por ahí, entre personas naturales y jurídicas, se registren todos. Sí, ojalá logren esa cifra, que más o menos de los 300,000 es equivalente como tal vez al 30%, un poquito menos, ¿no? Pero muchas de estas empresas seguramente no están activas, no han cerrado sus operaciones y pues sí, la cifra que ya de casos o de usuarios en la Secretaría es de 80,000 es un buen número a apuntar. No, gracias por el tiempo, Alan, y gracias por acompañarme hoy aquí en Ley Abierta. Muchas gracias, Rodil, y pues reiterando, estamos a la orden para seguir platicando de estos temas laborales. El tema laboral es tan bonito y es algo tan cercano, ¿no? Porque todos los que trabajamos tenemos preguntas, tenemos necesidad de saber más, vemos gente trabajando todos los días, así que el derecho al trabajo es algo que tenemos como parte de nuestras vidas, así que podemos platicar mucho al respecto. Así que muchas gracias por esta conversación y por lo que ustedes hacen también de llegar a muchos oyentes con todos estos programas y toda esta información para mantenernos actualizados. Esta es una producción en colaboración con Medios Modernos.